Bueno, nosotros habíamos quedado entonces que en esta primera parte, producto de esa revolución neolítica, ¿se acuerdan? Que lo van a ver en antropología también, y lo más probable que con Luciano también lo vean, el hombre se sedentariza. ¿Y cuál es el elemento que ordena el espacio? Es el río, es el agua, como recurso, como obstáculo. Ahí trabajamos la Mesopotamia asiática y el Valle del Nilo. Ahora, el río ya deja de ser fuente de ordenamiento, o deja de ser, continúa, ahí hay una continuidad, pero también se produce un cambio. Y cuando hablaba de sincronismo, simultaneidad, no se da, pero también en América, a posteriori, el río se convierte en ordenador del territorio. El agua es el recurso principal para, por lo menos, para el establecimiento del hombre, para la sedentarización. Ahora, en esa evolución, y por eso tomamos el pueblo o la civilización fenicia, ¿y por qué hablamos de civilización? También, porque no hay una unidad. Son todas ciudades-estados que antes de entrar en el segundo milenio antes de Cristo, se establecen en lo que es hoy el territorio del Líbano. Se ubican más o menos el mapita, que de todos modos en el texto lo tienen. Sí, sí. ¿Y qué es lo que diferencia al pueblo fenicio de los otros pueblos? ¿Pudieron ver algo? ¿Dónde radica la diferencia? ¿Están sobre el mar? ¿Puede ser los fenicios? Son los pueblos del Están mar. en el mar Mediterráneo. Sobre la costa del Líbano, sobre el mar. Y ahí nuevamente caemos, tenés razón, Giselle, son los pueblos del mar, son los primeros navegantes, y en cierto modo condicionado por el espacio, porque son llanuras angostas que directamente ese territorio metafóricamente los empuja al mar. Hago un paralelo y me voy unos cuantos milenios después. Se podría comparar con el corso inglés, o se podía comparar con Inglaterra. Isla, limitación del territorio, la única llanura del Támesis, el resto terreno montañoso. Ya el mismo territorio metafóricamente los expulsa al mar. Inglaterra, siglo XIX, era la dueña de los mares. Con las distancias del caso, podemos hacer una comparación con el pueblo fenicio. ¿Por qué ese pueblo se lanza al mar? Aprovechando los pocos recursos, y empiezan a comerciar. Tuvieron el don de encontrar el molusco, que no me pregunten el nombre porque no me lo acuerdo, del cual se extrae la tinta. La profe. Hola. El pulpo se extrae la tinta. ¿Cómo? Los calamares. El pulpo se extrae la tinta. Es de un molusco
Me parece que es de un caracol. Ahora me hiciste Me dudar. parece que es del pulpo, del calamar. Es un molusco. No te puedo decir. Ahora me hiciste dudar. No, la tinta se extrae del calamar, a no ser que también se Pero extraiga pará, algún molusco. vamos por parte. La tinta que la usamos en la gastronomía es tinta de calamar. Eso con seguridad. Ahora, Profe, en esas, sí, dime. ¿y estos pueblos fenicios también fueron los que inventaron el alfabeto? Exactamente. Pero entonces tuvo que ver la tinta. No. Pero estamos hablando, inventaron el alfabeto, ahí está medio dudoso porque los sumerios también hablamos de un alfabeto, de una escritura cuneiforme. A diferencia de los egipcios que trabajaban con pictogramas. Más que inventaron, me parece, y acá hay varios, no sé si los autores están muy de acuerdo, pero sí expandieron el alfabeto. ¿Y por qué lo expanden? Precisamente por la actividad que tiene ese pueblo fenicio. Pero vuelvo, explotaban un caracol que le proveía un tinte púrpura que se usaba como tintura de las telas y evidentemente de gran valor para la época. ¿Puede ser que se llamara Murice, algo así? Exactamente. Ahora me hiciste acordar, es un caracol. Es un caracol. Veo que a Giselle le gusta la gastronomía. Pero yo, perdón mi ignorancia, pensé que la tinta del pulpo también servía para escribir. No. No. Lo que sí, a los que les gusta la cocina, o a los que nos gusta la comida, ¿comieron alguna vez baklava? Me parece que sí. Es ¿Es el comida árabe o turca? ¿O estoy A ver, equivocada? Anaí. ¿Es el tubo del calamar o no? No, esperá, ya dejamos el calamar, ahora nos metemos. La baklava sí Tubo es de calamar son las rabas. Bueno, eso es otra historia, sí. Sí, por eso, pero... Pero no, eso la baklava era un alimento que nace, después ahora está universalizado, es comida armenia, que se hace con masa filo, dátiles, fruto de la palmera. Bueno, nace ahí en la zona de la Mesopotamia asiática, en el segundo o tercer milenio. Este chusmerío así sirve para llevar y traer, pero que se hace con masa filo, dátiles, almendras, nueces, es riquísima, al que le gusta, ¿no? Y después se baña con almíbar especiado. Bueno, esa comida nace, que es comida típica armenia o turca, bueno, nace precisamente en la Mesopotamia. Y el otro elemento de gran valor comercial explotado por los fenicios, ¿cuál sería? La madera, ¿o no? La madera de los montes del Líbano, que es recurso que hacían las embarcaciones, pero también el otro elemento que, si leen el texto, hubo un descubrimiento hace muy poco, que está tomado de un periódico, una fábrica de vino. El vino era objeto de comercio, entre los pueblos. Y ahora entrando en otro chusmerío, ¿a alguien le gusta el vino?
La historia de la gastronomía es linda. A mí. No. Bueno, Sí. la a mí. uva, la uva Syrah se estima que es la más antigua y es de la zona de la Mesopotamia asiática. Y después se sigue manteniendo culturalmente porque lo toma la religión católica con el pan y el vino. Trigo y que después todavía se sigue usando en el ritual. El vino es tan antiguo como la humanidad. También es antiguo como la humanidad el aceite de oliva en la zona del Mediterráneo. Vid y olivo son los cultivos, y algo de trigo, cebada, son los cultivos típicos de la zona del Mediterráneo. Y son tan antiguos como la sedentarización del hombre. A diferencia de América, que ¿cuál sería la base alimentaria del pueblo americano? La mandioca. No tanto. La soja. No. La soja es un cultivo... No. El trigo. La carne. No, no tanto. No tanto. En Perú, que se conoce como cultura de la papa, con el chuño, que después lo vamos a ver más Ah, y adelante. en América el maíz, entonces. El maíz. Todo lo Claro. que es Mesoamérica, la base fundamental de la alimentación es el maíz. Y se extiende por toda América. A diferencia de esta zona, que el cultivo por excelencia es el trigo, cebada, centeno. Son todos cereales que tienen origen en Europa. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Pero bueno, para rescatar un poco cómo va evolucionando el hombre en cuanto a conquista, por así decirlo, del espacio, tenemos al pueblo fenicio. ¿Qué características tiene el pueblo fenicio? Comerciante por excelencia. No le quedaba más remedio. ¿Cuáles son los elementos de comercio? Vino, aceite, maderas del Líbano. Y explotaban la tinta de ese caracol, que ahora estoy dudando si es caracol o calamar, pero un molusco, y con eso no le erramos. Ahora, Un caracol. ¿cómo? Para mí es un caracol, Anaí. Es un caracol, sí, es un caracol. Y empiezan a manejarse por el Mediterráneo. ¿Qué características tenían estos pueblos o estas ciudades-estados? Se caracterizaban por la debilidad militar. Eso hace que vayan ocupando distintos territorios en esa expansión por el Mediterráneo. Y sucumbe todo ese pueblo fenicio del Líbano y va a dar paso a otra ciudad, estado importante. A Cartago. Exactamente. Que también va a ser el mismo. Cartago se convierte en una colonia de Tiro y después también va a manejar el Mediterráneo y se va a convertir en una de las patas geopolíticas del Mediterráneo. Pero todavía nos queda. Y también va a fundar en territorio español, ¿qué otra ciudad? Importante también. Gades, puede ser. Cartagena. Cartago Nova.
Pero bueno, esa es la característica del pueblo fenicio. Desde el punto de vista del ordenamiento del territorio, ya con el pueblo fenicio se va a dejar de lado esa sedentarización estable para lanzarse a ese charco, como le decían los antiguos, nace el comercio de cabotaje y se va para convertirse ese Mediterráneo o Mare Nostrum para los romanos en un centro geopolítico de disputa. Más o menos me van siguiendo hasta ahí. Ahora, ¿era el único pueblo que se estableció sobre el Mediterráneo? Por un lado teníamos los fenicios. Delta, en forma aislada, en forma de tubo, que ya analizamos el espacio, pero también aparecen otros pueblos sobre el Mediterráneo, con fuerte condicionamiento del espacio. Y también empiezan las invasiones en el territorio europeo de esos pueblos indoeuropeos. Hay una obra de Glotz que va a la próxima clase, que habla de el Mediterráneo y la Egeida. Cuando habla de Egeida, hace referencia a las islas o a la zona del mar Egeo, cuna de otra gran civilización. La griega. Viene después. Esparta. Viene después. Hebrea. No, los hebreos estamos en esta época, no los tocamos porque si no, no. Profe, ¿puede ser que después de los fenicios vengan los israelitas? Sí, pero estamos en la zona del Próximo Oriente. Ya vamos a avanzar un poco al mar Mediterráneo, al dominio del mar Mediterráneo, donde la mujer tiene gran protagonismo. O los comienzos de la civilización griega. En Atenas. No, eso es posterior. Se da en las islas antes del continente. La Hélade se le llama al territorio ocupado por los griegos. Y con toda esa gama de islas. Pero hay una isla más importante. Creta. Exactamente. Ahí. Los cretenses sería la civilización. Exactamente, la civilización cretense. Isla con un terreno reducido y también otro pueblo que se lanza a la mar. Paralelamente empieza la disputa entre el continente y esa isla y va a dar origen a la civilización creto-micénica o micénica. Y después ya pasamos el ámbito a el continente. ¿Por qué pasamos el ámbito en el continente? Porque hay oleadas de pueblos indoeuropeos que vienen de
llamémosle del centro del continente o de orden incierto, son todos indoeuropeos, y empiezan a invadir y a ocupar el terreno de la Hélade. Y va a dar origen a las ciudades-estados de la Grecia con toda esa evolución civilizatoria y esa gran expansión que tiene la civilización griega, sobre todo a la zona de el Próximo Oriente. ¿Con quién se da? Primero con el establecimiento de factorías, y en el último tiempo, que se conoce con el nombre de helenismo, la obra o la expansión de Alejandro Magno, Ciudad de Alejandría, una de tantas. Mientras tanto, en la otra península, y me estoy yendo hacia Occidente, va a estar en el letargo, o no tanto, otra civilización. ¿Cuál sería? Al mismo tiempo que la de Creta. No, de Creta pasamos a la Grecia, se expande, y acá La civilización, si decís más al occidente, que está la península itálica, sería la civilización, el imperio, la civilización romana. No sería la todavía imperio. civilización romana, o que arranca en la zona del Lacio primitivo, pero antes de la romana, o compitiendo. Yo diría todo el aporte que le hace a Roma. ¿Pueden ser los Parece... persas ahí? ¿Cómo? ¿Pueden ser los persas ahí? No, los Antes persas ya lo del... dejamos de lado. Ah, No, ok. Macedonia. No, a ver, vamos a ordenarnos cronológicamente. Creta, isla. Estamos haciendo una línea de tiempo burda. Pasamos al continente. Ciudades-estados griegas. Expansión de esas ciudades-estados griegas. Toma de la expansión o el trasvase cultural a posteriori, que se conoce con el nombre de helenismo. ¿Quiénes eran los helenos? Y la época helénica era la época, o alejandrina, De era Alejandro Alejandro Magno. Magno. ¿Pero qué son los helenos? Que era el emperador, no, el gobernador de Macedonia. Bueno, no sé si fue El que emperador. expande, hace las campañas y Exacto, lucha, sí. y derriba el imperio persa. Pero no nos podemos... ¿Los griegos no eran los helenos? Ay, ¿Cómo? ya se me olvidó todo. ¿Los griegos no eran? Son. Claro, bueno. A ver, son ¿quiénes eran los helenos? Los habitantes de la Hélade. ¿Qué es la Hélade? Lo que es el territorio griego hoy. Pero no estamos hablando de territorios unificados, sino estamos hablando de ciudades-estados que forman ligas de expansión y de defensa. ¿Cuáles Sí, son la las Liga de Peloponeso y la Liga de Delos. de Delos? Que después, bueno, se enfrentan en la guerra del Peloponeso. Exactamente. Ahí está. Y hay dos ciudades emblema: Esparta y Atenas. Esparta y Atenas. O los lacedemonios, rudos militares, que son los espartanos, y... Espérate que voy a... Y los atenienses. ¿Qué inventan los griegos, entre otras cosas?
Qué Es una, invento. sí, ¿dónde aparece la democracia, por ejemplo? Ah, en Grecia. Exactamente. Que si seguimos a Glotz, tiene que ver con las características propias del griego, que el espacio está condicionando. ¿De dónde salen los pensadores por excelencia? Y los filósofos griegos. De Grecia. Exactamente, de esos filósofos clásicos que todavía los seguimos usando o los seguimos tomando como referencias. El griego era pensador. Sigo avanzando hacia Occidente y me encuentro con los albores de otra civilización, que nosotros formamos parte de esa impronta. ¿Cuál sería? Y la península ibérica. No, todavía no llegamos. A ese lacio primitivo que de la conjunción de latinos, sabinos y otro pueblo, que son los verdaderos inventores, que son los etruscos, dan origen a la civilización romana, que arranca con una monarquía y sigue con una república, va a terminar en un imperio con la partición y decadencia. Pero ahí ya estamos en la era después de Cristo. Y acá aparece un concepto que es el de república. ¿Qué quiere decir república? Es una palabra compuesta. Formado por los tres poderes. No, eso es posterior. Que podemos hablar, no sé si hablar de tres poderes en Roma, pero la palabra, a ver, hablamos de democracia. Y de pueblo no viene república. De público, del pueblo. Una parte. Es una forma de gobierno. Y el res, no, la forma de después deriva con la filosofía política moderna. Pero a ver, vamos. Democracia, ¿qué significa? Gobierno del pueblo, algo así. Exactamente. Pregunto, que después lo van a saber. En Grecia, ¿era realmente gobierno del pueblo? No. No, Inclusive los pensadores, y me estoy refiriendo a los filósofos clásicos, hablan de no de gobierno del pueblo, de una aristocracia, el gobierno de los sabios, para Platón, por ejemplo. Y realmente gobernaba el pueblo, pero ¿qué tipo de pueblo? No nos olvidemos si miramos la democracia con los ojos de hoy, estamos viendo, o estamos hablando de democracia, pero había esclavos. Guarda. Me voy a Claro, Roma. la élite del pueblo sería. Exactamente. Exactamente. Y me voy a otro concepto que lo tenemos. Siempre hablamos de república. ¿Qué es la república?
puede ser que sea un gobierno no monarco, digamos, o sea, donde el pueblo, digamos, puede elegir a su Pero vamos presidente, al su concepto, gobernante. es decir, nuestra cultura o el mundo occidental en cuanto a institución y en cuanto a costumbres, que ya lo vamos a ver más adelante, le debe mucho al pueblo romano. Desde el arco de medio punto, que es etrusco, pero no me quiero meter en Roma, quiero ver Grecia antes, pero quiero centrarme en el concepto república. ¿Qué es la república? Es un estado la república. ¿No es que la máxima autoridad es elegida por el pueblo? Eso es en democracia. Es como la gramática del país, algo así. A ver, Lo que la brinda palabra organización. república, cuando hablamos del publicum en latín, es el pueblo. Y res, el sinónimo de, o la definición de res es cosa. ¿Qué significa república? Cosa pública. Que ese es un término que gentes sociales lo tenemos que manejar. Pero bueno, ¿cuál es la característica de ese Mediterráneo, de ese mar que es un mar con características de mar cerrado, pero tiene salida a través de Gibraltar hacia el océano, hacia el Atlántico? Se convierte desde Grecia hasta la expansión ultramarina, se convierte en el centro geopolítico y en el centro de disputa de poder. ¿Qué características tiene ese mar Mediterráneo y las zonas de terreno que bordean? Generalmente se caracteriza por un clima templado mediterráneo con estación seca. Llueve en invierno. Eso hace que en cierto modo está condicionando el cultivo. Y ya nos metemos en conceptos propios de la nomenclatura geográfica, que van a correr paralelo cuando estudiemos el pueblo griego. ¿Me van más o menos siguiendo o estoy haciendo mucha mezcla, voy y vengo? Yo lo que no entendí es cosa pública, como a qué se refiere. A ver, a la cosa del pueblo. Esto es del pueblo. Para el romano, o es hombre o es cosa. El esclavo era una cosa, un objeto que se puede vender, se puede disponer. El esclavo se vendía o caía en esclavitud. Diferencia del comportamiento. Depende cómo lo veían en esa época, entonces. Y La cosa depende de la época. a ver, y ese territorio formaba un objeto, una cosa que era del pueblo. Ahí están los orígenes de
la teoría política, que después la completa, muchos siglos después, Maquiavelo, que incorpora, que es el primer tratado de teoría política que es lo hace Maquiavelo, con un clásico, que es la obra El Príncipe. Ahí aparece por primera vez el nombre de Estado, como teoría política. Maquiavelo habla que todos los estados son principados o repúblicas. El término ciudad-estado es un término moderno que se aplica a esas civilizaciones para definir ciudad-estado. ¿Qué es? Es un concepto que se aplica para definir o para identificar a esas ciudades o ese aglutinamiento con ejido urbano o con predominio de ejido urbano que se da en la Mesopotamia, no en Egipto. ¿Por qué? Porque no eran Egipto. Porque por lo general las ciudades-estado son amuralladas para la defensa, y bueno, en Egipto no era necesario, se habían formado A ver, todo el pueblo a lo largo del Nilo, en el medio del desierto. y el poder esto, además lo centraba el faraón, que las pero demás... pueblos, pueblos, ¿por qué no podemos hablar de ciudad-estado en Egipto? Porque estaban aglutinados y estaban bajo el poder del faraón, en un único territorio, con marcas de frontera, espacio condicionando. En ¿Y Egipto puede no ser que no dejaban entrar a otros? No, salvo por el delta, pero era controlable. Después sí, tiene invasión de los Ixos y todo, pero no vamos a entrar en detalle porque somos profesores de geografía. Estamos mirando estos textos. Me encanta laburar así. Estoy laburando con 3 cámaras, me están viendo. El resto no veo un carajo. No sé las caras, no sé si me prende la cámara Yo no tengo cámara, profe, pero acá para estoy. dejarme contento, ¿viste? Y después, no sé si me están dando bola. Que yo Yo también, siempre la aprendo, pero a veces hoy cuando, me anda mal el wifi. a veces cuando tenemos las reuniones, que lo hace Gustavo, lo hago yo, cuando se ponen demasiado en volante, apagamos micrófono, apagamos la cámara, la dejamos prendida. Pasa, a ver, no me están contando nada nuevo. Y me pasó una de las clases en este año, que tengo que reconocer en ese momento me jodió un poco, y terminó la reunión, yo no di por finalizado y seguía la camarita conectada igual. Pasa. Por eso no gasten energía ni wifi. En la medida que pueda, porque está bueno el intercambio, el ida y vuelta. Aparte ya nos vamos conociendo, pero acá hay 3 caras, ya me las sé de memoria, y por eso interactúo. ¿Por qué interactúo con Giselle? Más allá de que me sigue, le veo la cara, conozco los gestos, pero el resto estás hablando contra la pared. Pónganse ustedes, cuando empiecen a dar clase, llegan a un curso y los tenemos todos así. No sabés si tienen frío, tienen calor, tienen esto. Y ustedes intentando dar clase contra la pared o dando clase a estatuas, los quiero ver después. Pero bueno, dicho eso, el término ciudad-estado es un término moderno, es un concepto que se aplica a. Ese es más o menos el panorama que vamos a trabajar la última clase antes de las vacaciones. Yo les voy a pedir que todos los que no escribieron en el chat
Por favor, lo anoten. Profe, Sí, el término ese que usted dijo de ciudad-estado moderno, se puede decir que antiguamente para utilizar ese término se utilizaba el de polis. polis es un término que se toma de Grecia, pero los estudiosos o los historiadores dan ese concepto o crean el concepto de ciudad-estado para referirse a esa época y para identificar, como ya lo dijimos antes, con cierto ejido urbano, donde predominaba lo urbano y el campo en la periferia. ¿Por qué? Porque en cierto modo el espacio estaba condicionando eso. No había grandes extensiones. Es un término que se utiliza para eso, para definir eso. Que a lo mejor en un mismo territorio, fíjese que en la Hélade, territorio de lo que hoy es Grecia, convivían infinidad de ciudades-estado. Conocemos, o las más relevantes, es Esparta y Atenas, pero había varias ciudades-estado. Cosa que no pasa en Roma. De tribu pasamos a la Roma cuadrata, estoy hablando sin detalles, y ya después cae la monarquía, con el último rey romano, el Tarquino el Soberbio, y ya después pasa o se transforma en cosa pública, en república, con las magistraturas, con una forma de gobierno, que es digna porque todos los cargos de gobierno en Roma, por lo menos en la República, eran honoríficos, no cobraban. Amor a. Y es donde se va a dar, durante la República, la gran expansión romana, que va a terminar en lo que se conoce como primero Principado y después Dominado, que toma el nombre de Imperio Romano, toda una vasta con centro en el Mediterráneo, y ahí destierran a través de las distintas guerras, sobre todo los cartagineses, que parte se da en el territorio español. Estoy haciendo un panorama rápido. Ese imperio romano, cuando entra en crisis, se divide, se parte, y queda por un lado Imperio Romano de Occidente, o Imperio Romano propiamente dicho, y por el otro lado Imperio Romano de Oriente, que se conoce con el nombre de Imperio Bizantino, con una alta raigambre griega, con centro de poder en Constantinopla, en la zona de lo que hoy es Turquía, que dura hasta 1492. Cosa que no pasa con el Imperio Romano de Occidente, que está la corrupción, está el desmembramiento. ¿Qué le pasa al Imperio Romano de Occidente? Primero el esplendor, la riqueza, esa decadencia, pero allá, más allá de los limes o del límite del imperio, están con buenos ojos mirando
todos los pueblos bárbaros. El término bárbaro es un término griego que tiene que ver con cómo hablaban. De ahí viene el nombre de bárbaro. Generalmente nómades, gente de a caballo, que saquean o penetran en el Imperio Romano. ¿Qué hace Roma? Los contrata como federados para defender el imperio hasta que se le meten adentro. Y ahí aparecen la fragmentación de ese imperio romano de Occidente. Pero ya Cristo había nacido para esta época. Y estoy hablando de los alamanes, los francos, que va a dar origen los alemanes a la zona de Alemania, los francos a una parte del territorio francés y los pueblos godos que se establecen en el territorio español, ex imperio romano, y en parte de Francia, hasta que se dividen en dos pueblos, visigodos y ostrogodos, y los visigodos son los que van a conformar la civilización Hispania, término romano, Hispania con H, pero para esto hay otro término. ¿Con qué nombre se la conoce a la península que forma España y Portugal? Península Ibérica. La Iberia. ¿La Iberia de dónde viene? Es un concepto o un término griego para designar a esas tierras, que Roma le da el nombre de Hispania, con H. Bueno, ahí se asientan los pueblos godos. Disculpa, ¿Hispania dijiste o entendí mal? Hispania con H. Con divisiones, España ulterior, Hispania superior, que eso lo vamos a ver, calculo, cerca de fin de año. ¿Qué le pasa a España? Y ya estoy hablando del 711 de nuestra era. Ahí comienza en el 711 la España de las alcantarillas y de los almohadones. ¿Por qué en el lenguaje castellano, y me fui por las ramas y cómo vuelvo a Grecia ahora? Eso puede pasar. ¿Por qué en el lenguaje español aparece el término alcantarilla, almohada? ¿De dónde viene eso? A ver, el español, tanto como el portugués, que se desprende del gallego, ¿qué raíz tiene? Latino. Latino. El español es un latín vulgar, o la lengua romance. No el movimiento romántico, la lengua romance. Ahora, a partir del 711, la lengua española se enriquece. ¿Con qué se enriquece? Con otro lenguaje que se incorpora. ¿Cuál es el origen de la palabra alcantarilla, alhambra, almohada, almohadón? ¿Quiénes viven entre almohadones?
Esa palabra almohada. Árabes, los árabes. Los árabes. Claro, sí, por la invasión de los moros y de todos los árabes. Exactamente. De las España en el cruzadas, 711, por Gibraltar, es invadida por los moros, por los árabes. Fíjense que España no tuvo prácticamente feudalismo. Por eso se dice no hay moros en la costa. Exactamente. Viene desde ahí, el moro. Y ahí Sí, empiezan de a hecho dejaron mucho convivir testimonio. los españoles o los nativos, que hay una mezcla de vándalos y suevos, pero el romano y el moro, el árabe. Y comienza, con fuerte peso en la iglesia, comienza la expulsión o el empuje de los moros de norte a sur. Desde la escaramuza de Covadonga, en los montes cantábricos por Don Pelayo, empieza a empujar y a reconquistar el terreno español, que termina en 1492 con los Reyes Católicos y la caída del reino nazarí de Granada. Esta charla que estoy haciendo no es inocente. ¿Por qué no es inocente? Pregunto, ¿qué concepción tienen ustedes de lo que es conquista, colonización de América? Que con esto cerraríamos el paquete de lo que se da en primer año de secundaria. Mi concepción es que América no fue conquistada, fue saqueada, invadida y que, ya te lo he dicho, y que aniquilaron a sus habitantes. Está bien, es una postura. Vinieron y mataron a los nativos y le arrancaron lo que por ahí ellos ya estaban pautados, así. Y dijeron que lo habían conquistado, entre comillas, no. Nos tenemos que ubicar en la época. A ver, España, una vez que expulsa con un tinte religioso muy marcado, por obra de Dios o de quien quiere llamarla, expulsa a los moros, a los árabes. ¿Y cuál es el sentido, más allá de Colón o la empresa, que les aclaro que no llegaron los mejores? ¿Quién se iba a lanzar a la mar? Reclutaron la peor resaca que tenía en España. Incluso hasta los presos. Y un poco más. Porque estaban condenados a muerte. ¿Sí? Bueno, entre morir allá y morir en el mar, me la juego. Claro, por eso. Pero bueno, no tenemos que dejar de ver esta parte que era, y en nombre de eso se cometen las atrocidades, y miren que yo soy hispanista, guarda. Tengo la concepción hispanista, los de acá no eran santos, guarda. Entonces, la idea en esa empresa, por un lado España, campeón de la cristiandad, porque expulsa al infiel, la idea era conseguir almas para Dios y tierras para el rey. Ubiquémonos en la mentalidad de esa época. Bueno, yo creo que en nombre de Dios se cometieron muchas atrocidades y siempre fue ninguna duda. Ninguna duda. Sé si era tan así. Pero para mí que en su momento que era querían más reclutar almas para Dios. Yo creo que querían reclutar tierras para, como dijiste, tierras para el rey. Sí.
ocultándose en un doble sentido de Vos la sabés palabra que, exploración. vos sabés que yo les creo. Pasa ¿Sabés? que si vos te pones a pensar en ¿Sabés? esa época, ¿Sabés por qué les creo? Les creo en cuanto a mentalidad. Les creo en cuanto a mentalidad y ahora voy a decir por qué. Porque todo el oro que sale de América no Todo queda el en oro que España, sale de América está en Europa. pero no en España. No, está en los museos, en el Vaticano. Bueno, en el Vaticano está. No está en España. Parte No, en el Vaticano en Roma. se lo queda Inglaterra, que destruye la Armada Invencible Española. Y parte, en nombre de Dios y de las indulgencias que daba el Papa, Lutero planta bandera. No podemos hablar de reforma luterana, sino yo diría hablar de separación luterana. Se separa Lutero. España, campeón de la cristiandad, que ya venía de larga data, ¿quién le da las tierras a España? ¿Conquistadas o colonizadas? Yo diría conquistadas. ¿Quién le da el poder? Estas tierras son tuyas. La iglesia. Exactamente. Las bulas papales, las bulas alejandrinas. Ahora, si a mí me dan esas tierras, y yo las tengo que defender. Defender a la iglesia que me las dio. ¿No? Parte, diría casi el todo, fue a parar a las luchas en defensa de la fe católica, en luchar contra el protestantismo. Que Lutero tenía razón. Fíjese la fuerza que tenía España en cuanto a el poder de la iglesia. Y de España sale los reformadores de la Iglesia Católica, Santa Teresa y San Ignacio, los jesuitas, los concilios para reformar la Iglesia, después que Lutero le dijo chau, Inglaterra le dijo chau, toda la reforma sale de España. Nos tenemos que ubicar en la época, más allá de que el nombre de Dios se cometieron atrocidades. Ahora, también digo que tres monos que vinieron en barco, y una cosa es el mal llamado o bien llamado conquista, descubrimiento, y después, un siglo después, viene la colonización. México, Perú. Ahora, ¿por qué le fue tan fácil a España apoderarse del Perú, apoderarse del Inca? Porque el imperio inca estaban en conflicto, todos se peleaban por el poder. Atahualpa creo que fue, bueno, Atahualpas eran todos, pero el último, no llegaron a ponerle la corona precisamente porque estaba en conflicto, no sé si con el hermano. Entonces, bueno, cuando llegó Pizarro se encontró con un imperio debilitado porque ellos mismos internamente estaban en guerra. Eso es Lo una mismo cuando visión. llegó Esa es una visión. Lo mismo pasó cuando llegó Cortés a México.
Está se bien. encontró con que Moctezuma estaba en guerra con los totonecas, creo. Está bien. Fue lo mismo, los totonecas se Pero pusieron ¿qué del lado pasaba? de Cortés. El pueblo incaico veía con buenos ojos la figura del Inca. No, porque se sentían como oprimidos por el ¿Y? Inca, el emperador Inca. Lo mismo que pasó en México, se sentían oprimidos por Le fue muy Moctezuma. fácil. Exacto, porque buscaron aliados. Los conquistadores buscaron aliados. Bueno, en el caso de Pizarro, no sé si se alió con alguien cuando llegó, pero en el A caso ver, de tenía Cortés, un pueblo con el trasplante que hacía el Inca para evitar revueltas, los iba trasladando. Llegaron los españoles, aplaudieron, después lo hicieron percha, pero es otra historia. Pero no nos olvidemos, porque, y no estoy diciendo que unos son mejores que otros, no nos olvidemos que cómo llegó el Inca a concentrar el poder. Esa es una. ¿Y qué pasó en Mesoamérica? ¿Quiénes eran los aztecas? ¿Qué pasó con la cultura maya? los aztecas creo que fueron los que también destruyeron a los mayas. ¿Vos sabés que extinguieron. no pudieron destruirlos? No, pensé que sí, pensé que los mayas habían desaparecido a causa de los aztecas. De hecho, hay una película que Sí. hablábamos el otro día con un profesor, que es Apocalipsis, que creo que justamente se trata del fin de la cultura maya. Yo había interpretado en esa película que era... No, Bueno, pero tenés pero, razón, al final hay un a par de ver, sobrevivientes, es verdad, sí. podrán matar al maya, pero la cultura perdura. El legado maya está. Roma conquistó a Grecia, pero la cultura griega está latente. Ojo. Como dice la canción de Tango Feroz, ¿se acuerdan de Tango Feroz? No. Sí, sí. Hay una película muy linda que precisamente se llama Tango Feroz. No me preguntes el protagonista, porque no me acuerdo. Hernán Mirás es el protagonista y la chica, no sé si... Cecilia Dopazo. Cecilia Dopazo, sí, sí. Bueno. Chau. Sí, Valentín, ¿qué te pasa? Dime. No, nada. Bueno. Más o menos quedó el panorama desde donde partimos y tenemos que incorporar el año que viene en Areal la pata americana. ¿Por qué? Porque más allá de trabajar el espacio en ciencias sociales de primer año, tenemos que arrancar de sedentarización, ocupación del territorio, o yo diría antes de la teoría de Harlicka. ¿Cómo llega el hombre a América? Navegando. Una teoría. Cruzando el Atlántico. Una teoría. Y acá es importante la geografía y el dominio de la cartografía. Una teoría es la glaciación y entra por Alaska. Los primeros habitantes, sí. Exactamente, entra por Alaska. Por el estrecho de Bering, ¿no? Exactamente. Y ahí hay que ver cómo hacemos para enseñar eso y qué mapas usamos. O usamos el Mercator o usamos otra proyección. Pero no nos olvidemos, tenemos que saber historia, geografía, esto, pero por encima de todo eso,
somos profesores de. Tenemos que transponer, tenemos que enseñar. Podemos saber mucho o poco. Y no se puede enseñar lo que no se sabe. Pero de nada nos sirve que sabemos un toque, un montón, si no lo sabemos enseñar. Si no lo sabemos transponer. Por eso, paralelamente, tenemos que conocer el contenido didáctico del contenido. El conocimiento didáctico del contenido. Tema del año que viene. Entonces, y partimos de eso y tenemos que llegar a entregarle al profe de historia. Nosotros tenemos el área de sociales en primer año de escuela secundaria y tenemos que entregarle al profe de historia para que ya arranque con, llamémosle Virreinato del Río de la Plata. Fíjese lo que hay que correr en esta historia, por un lado la europea, por el otro lado la americana, y al profe de geografía que va a arrancar en segundo año trabajando con mapas. Por eso estamos haciendo este planteo. Bueno, ¿se entendió más o menos el proceso así muy light? Sí, Valentín. Sí, profe. Sí, sí. Bueno. ¿Escribieron todos el nombre? Así ya... Sí. Y nos vemos jueves que viene. Después entramos en vacaciones